Mi nombre es Fernando Castro. Tengo 66 años y mi nieto de 8 años sabía perfectamente el nombre completo del otro abuelo, don Rodrigo Mendoza, hasta su apellido materno. Pero a mí me decía el señor cuando se dirigía a su mamá para preguntarle algo sobre mí. Lo que ninguno de ellos sabía es que yo tenía una cuenta bancaria con más de $50,000 ahorrados durante 15 años específicamente para los estudios universitarios de esos mismos nietos que no conocían mi nombre. Ya no. Imagínese la escena. Estoy sentado en el sillón de la sala de mi hija Carmen mientras ella prepara el almuerzo del domingo. Esos almuerzos que se habían vuelto más una obligación que una celebración familiar. Cuando mi nieto Sebastián, el mayor, se acerca corriendo desde el patio donde había estado jugando fútbol con su hermana. «Mami», le dice a Carmen sin ni siquiera mirarme, «¿el señor se va a quedar a almorzar?» El señor. Así me llamaba el nieto, por el cual yo había estado ahorrando cada peso extra que ganaba desde que nació. Y lo más doloroso no era solo eso, sino que 5 minutos después, cuando Carmen le preguntó qué había hecho en casa del otro abuelo la semana pasada, él respondió con una sonrisa de oreja a oreja. Don Rodrigo Mendoza me llevó al club y me presentó a todos sus amigos. Me dijo que algún día yo iba a heredar su empresa. Don Rodrigo Mendoza. Nombre completo, con respeto, con cariño. A los 8 años, mi nieto ya manejaba el nombre del abuelo materno mejor que algunos adultos manejan su dirección. Pero yo, que había cargado ladrillos bajo el sol durante 40 años para construir la casa donde él había dado sus primeros pasos, era simplemente el señor. Esa tarde, después de ese almuerzo donde volví a ser invisible, mientras los niños contaban historias del abuelo Rodrigo y sus regalos costosos, sus viajes, su casa con piscina, regresé a mi pequeño departamento y saqué de debajo del colchón una libreta vieja donde tenía anotado cada depósito que había hecho durante los últimos 15 años. 147 dólares exactos. Dinero que había apartado peso por peso, trabajando horas extras los sábados, arreglando techos los domingos, pintando casas en mis vacaciones. Todo ese dinero tenía un solo propósito: que mis nietos pudieran estudiar en la universidad sin preocupaciones económicas, que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Pero mientras miraba esos números en mi letra temblorosa, me pregunté ¿para qué estaba ahorrando dinero para la educación de niños que ni siquiera sabían mi nombre? Escuche esta historia hasta el final y dígame usted, ¿qué habría hecho en mi lugar? Cuénteme también desde qué ciudad me está escuchando, porque esta historia le puede pasar a cualquier abuelo en cualquier lugar del mundo. Para que entienda bien cómo llegué hasta ese punto de ser el señor en mi propia familia, tengo que contarle quién soy y cómo construí todo lo que luego nadie valoró. Llegué a esta ciudad hace 45 años desde un pueblito donde lo único que había era campo y pobreza. Venía con mi Elena, que en paz descanse, sin un peso en el bolsillo, pero con unas ganas de trabajar que hasta hoy me sorprenden cuando lo recuerdo. Conseguí trabajo en una empresa de construcción al segundo día de llegar. El capataz me miró las manos, vio que eran manos de hombre que sabe trabajar y me dijo: «Empezás el lunes». Durante 20 años trabajé en esa empresa.
Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 colectivos para llegar a las obras y volvía a casa cuando ya había oscurecido. Elena trabajaba cosiendo ropa para una tienda del centro, y entre los dos juntábamos lo suficiente para alquilar una pieza con baño compartido y comer todos los días. Cuando Carmen nació, yo ya había empezado a trabajar por mi cuenta los fines de semana. Hacía trabajos de albañilería en casas particulares, arreglaba muros, construía paredes, todo lo que me saliera. Cada peso extra que ganaba tenía un destino. Primero ahorrar para una casa propia, después para que Carmen pudiera estudiar. Elena me decía: «Fernando, esta niña va a ser profesional. Yo lo siento en el corazón». Y vaya si lo fue. Carmen estudió contabilidad en la universidad. Fue la primera persona de nuestra familia en tener un título universitario. El día que se recibió, yo lloré como un niño. Había valido la pena cada sábado trabajando bajo el sol, cada domingo levantando paredes, cada peso ahorrado durante años. Mi hija era profesional. Cuando Carmen tenía 25 años, conoció a Roberto en el trabajo. Roberto venía de una familia acomodada. Su padre, don Rodrigo Mendoza, tenía una empresa de importaciones que le había dejado muy bien posicionado económicamente. La familia Mendoza vivía en una casa grande en el mejor barrio de la ciudad. Tenían 2 autos. Viajaban todos los años de vacaciones al exterior. Yo me di cuenta desde el primer día que Roberto me miraba con esa sonrisa educada que usan las personas que saben que tienen más dinero que tú, pero que no te lo van a decir en la cara. No era mala persona Roberto, pero era obvio que para él yo era el suegro obrero, el que había trabajado con las manos, mientras que su familia tenía empresa y tradición. Cuando Carmen y Roberto se casaron, tuvieron una boda linda. Don Rodrigo pagó la mitad, yo pagué la otra mitad, aunque mi mitad representaba 2 años de ahorro y la suya probablemente era lo que gastaba en un mes. Pero Carmen estaba feliz, y eso era lo que importaba. Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos. Carmen siguió trabajando. Roberto también. Vivían en un departamento que habían comprado con ayuda de los 2 suegros. Yo los visitaba los domingos. Llevaba algo de comida que había preparado, conversábamos un rato, todo normal. Cuando nació Sebastián, mi primer nieto, sentí una felicidad que no había experimentado ni cuando nació Carmen. Ser abuelo es algo diferente. Es como tener una segunda oportunidad de amar sin las preocupaciones de la paternidad. Sebastián era un bebé hermoso, tranquilo, que se dormía en mis brazos cuando Elena y yo íbamos a visitarlo. Fue en esos primeros meses de vida de Sebastián cuando empecé a ahorrar específicamente para su educación. Elena me decía: «Fernando, el niño apenas nació, todavía falta mucho para que estudie». Pero yo le respondía: «Mujer, precisamente por eso hay que empezar ahora. Cuando sea grande, la universidad va a costar mucho más». Abrí una cuenta de ahorros especial. Cada mes depositaba lo que podía. A veces eran $50, a veces 100, a veces menos cuando había algún gasto imprevisto, pero nunca dejé de depositar algo. Era mi proyecto secreto. Elena sabía, pero no Carmen ni Roberto. Quería que fuera una sorpresa para cuando Sebastián cumpliera 18 años. 2 años después nació Miranda, mi nieta.
Una niña preciosa con los ojos grandes de Carmen y la sonrisa pícara de Roberto. Con Miranda, mi felicidad de abuelo se multiplicó, pero también mis gastos, porque ahora tenía que ahorrar para 2 educaciones universitarias. Comencé a trabajar más horas extras, a buscar trabajos adicionales los fines de semana. Elena siempre me apoyó en este plan. «Estás haciendo lo correcto, Fernando», me decía. «Estos nietos van a tener oportunidades que ni Carmen tuvo». Pero Elena murió cuando Sebastián tenía 4 años y Miranda 2. Un infarto fulminante que no le dio tiempo ni de despedirse. Fue el golpe más duro de mi vida. Después del funeral de Elena, todo cambió. Ya no era Fernando y Elena los abuelos paternos. Ahora era solo Fernando, el abuelo viudo que llegaba con sus regalos modestos y su ropa de trabajo. Del otro lado estaban don Rodrigo y doña Esperanza Mendoza, que llegaban en su auto último modelo, siempre bien vestidos, siempre con regalos costosos. Al principio no lo noté mucho porque los niños eran pequeños, pero de a poco empecé a ver las diferencias. Cuando cumplían años, mis regalos se perdían entre la montaña de cosas caras que les compraban los abuelos Mendoza. Yo les hacía juguetes de madera en mi taller improvisado, les compraba ropita en las tiendas del centro, pero ellos recibían bicicletas importadas, equipos de fútbol profesionales, videojuegos que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Pero lo que más me dolía no eran los regalos, sino la diferencia en el trato. Cuando los niños hablaban del abuelo Rodrigo, sus caras se iluminaban. El abuelo Rodrigo me llevó a su oficina y me mostró cómo funciona su empresa. El abuelo Rodrigo dice que cuando sea grande me va a enseñar a manejar su negocio. El abuelo Rodrigo me prometió que me va a llevar de viaje a la playa. Conmigo era diferente. Fernando vino ayer, le decían a Carmen, como si yo fuera una visita más. Nunca el abuelo Fernando, siempre solo Fernando o después, cuando ya fueron creciendo, el señor. ¿Usted se imagina lo que se siente escuchar a su nieto de 6 años contarle a alguien que el abuelo Rodrigo es el más divertido del mundo? Y cuando le preguntan por el otro abuelo, responder, «Ah, ese señor también viene a veces». Ese señor. Como si yo fuera el vecino que pasa a saludar. ¿Usted qué habría hecho en mi lugar? ¿Habría seguido aguantando en silencio? Pero yo seguía ahorrando. Cada mes, religiosamente, depositaba dinero en esa cuenta especial. Ya llevaba 12 años haciéndolo cuando pasó lo que me abrió completamente los ojos sobre mi lugar en esa familia. El abandono no empezó de un día para el otro. Fue como esas goteras que al principio no te molestan, pero que de a poco te van pudriendo toda la madera hasta que un día se te cae el techo encima. Al principio, después de que murió Elena, Carmen me invitaba todos los domingos al almuerzo. Era una tradición que habíamos establecido desde que nacieron los nietos, pero gradualmente las invitaciones se fueron espaciando. Primero dejaron de ser todos los domingos para ser cada 15 días. «Papá, este domingo no podemos porque vamos a almorzar con los Mendoza». Después fueron una vez al mes. «Papá, los niños tienen actividades extra en el club». Después fueron cada 2 meses. «Papá, estamos muy ocupados con el trabajo». Mientras tanto, los niños veían a los abuelos Mendoza todas las semanas. No era solo los domingos, sino que también los llevaban al club los sábados. Los pasaban a buscar del colegio algunos días, los llevaban de compras, de paseo, de vacaciones.
Sebastián cumplió 6 años en una fiesta grande en el jardín de la casa de los Mendoza. Yo llegué con un regalo que había elegido con cuidado. Un set de herramientas de juguete para que pudiera trabajar conmigo cuando viniera a visitarme. Pero cuando llegué a la fiesta, me di cuenta de que no encajaba. Todas las familias invitadas eran del mismo nivel social que los Mendoza. Padres con autos importados, madres con carteras de marca, niños vestidos como pequeños adultos. Yo llegué en colectivo, con mi camisa planchada por mí mismo, mis zapatos lustrados pero viejos, mi regalo envuelto en papel de regalo barato. Carmen me recibió con un beso en la mejilla, pero noté que me presentó a los otros padres solo como mi papá, sin mencionar mi nombre, sin contar nada sobre mí. Durante toda la fiesta, me senté en una esquina del jardín, mirando cómo Sebastián jugaba con sus amiguitos y abría regalos. Cuando llegó el momento de abrir mi regalo, lo hizo rápido. Dijo gracias sin mirarme y siguió con los otros regalos más llamativos. Don Rodrigo, en cambio, fue el centro de atención cuando le regaló a Sebastián una bicicleta profesional. «Mira, abuelo Rodrigo, es igual a la de los ciclistas de la televisión», gritó Sebastián, abrazando a don Rodrigo delante de todos los invitados. «Es que mi nieto va a ser un campeón», respondió don Rodrigo, sonriendo orgulloso. Me fui de esa fiesta antes de que cortaran la torta. Le dije a Carmen que me sentía un poco mal del estómago, pero la verdad es que me sentía mal del corazón. Caminé hasta la parada del colectivo preguntándome cuándo había empezado a ser invisible para mi propia familia. Esa noche, sentado en mi departamento, saqué la libreta donde anotaba los depósitos para la educación de los nietos. Ya llevaba $34,000 ahorrados. $34,000 que había apartado peso por peso, trabajando horas extras, negándome gustos, viviendo con lo mínimo. Todo para asegurarle el futuro a nietos que apenas me dirigían la palabra. Las cosas empeoraron cuando Sebastián entró al colegio. Carmen me contó orgullosa que don Rodrigo había pagado la matrícula en un colegio privado muy prestigioso, el mismo donde habían estudiado Roberto y sus hermanos. «Es una tradición familiar», me explicó Carmen. «Todos los Mendoza han estudiado ahí». Me alegré por Sebastián, por supuesto, pero también sentí una punzada en el pecho. Yo había estado ahorrando durante años para asegurarle una buena educación, pero resulta que ya la tenía asegurada gracias al abuelo Mendoza. Mi dinero, mi sacrificio, mis planes, todo eso era innecesario porque don Rodrigo ya había resuelto el tema de la educación. Pero seguí ahorrando porque pensé que tal vez podría servirles para la universidad, para algún curso en el extranjero, para algo que les diera más oportunidades. El abuelo Mendoza se encargaba del presente, yo me encargaría del futuro. Los domingos que me invitaban a almorzar se convirtieron en una rutina incómoda. Yo llegaba puntual, siempre con algún postre o bebida, me sentaba en el mismo sillón de siempre. Comía en silencio mientras Carmen y Roberto hablaban de trabajo, de los niños, de planes familiares en los que yo no estaba incluido. Sebastián y Miranda jugaban por ahí, aparecían a comer, respondían con monosílabos cuando yo les preguntaba cómo les había ido en el colegio y después desaparecían de nuevo. Si necesitaban algo durante el almuerzo, se dirigían a Carmen. «Mami, ¿le puedes decir al señor que me pase la sal?» «Mami,
¿El señor va a usar el baño ahora? El señor. Siempre el señor. Nunca abuelo, nunca Fernando. Nunca nada que indicara una relación familiar real. Yo era el señor que venía a almorzar los domingos, como podría haber sido el señor del gas o el señor del agua. Un día le pregunté a Carmen por qué los niños me decían así. «Ay, papá, son cosas de niños», me respondió sin darle importancia. «Ya van a crecer y se van a dar cuenta». Pero Sebastián ya tenía 7 años y Miranda 5, y seguían diciéndome el señor. Mientras tanto, cuando hablaban del abuelo Rodrigo, sabían hasta su segundo apellido. «Don Rodrigo Mendoza y Vázquez nos llevó al club», decían con orgullo. «El abuelo Rodrigo dice que cuando termine el colegio me va a dar trabajo en su empresa», contaba Sebastián con los ojos brillantes. ¿Se da cuenta de la diferencia? Para don Rodrigo tenían nombre completo, títulos de respeto, planes de futuro. Para mí tenían el señor y saludos obligados. El punto de quiebre llegó un domingo que nunca voy a olvidar. Era el cumpleaños número 8 de Sebastián, pero esta vez la familia había decidido hacer una celebración íntima, solo ellos 4. Carmen me había dicho que iban a festejar en casa, sin invitados, algo tranquilo. Yo llegué ese domingo con un regalo especial que había estado preparando durante semanas. Era un cofre de madera que había hecho en mi taller, tallado a mano, con el nombre de Sebastián grabado en la tapa, y adentro había puesto una carta donde le explicaba que era mi nieto mayor, que estaba orgulloso de él y que le tenía guardada una sorpresa para cuando fuera grande. Cuando llegué a la casa, toqué el timbre como siempre, pero nadie me abrió. Escuchaba voces y risas adentro, así que volví a tocar. ¿Se imagina usted estar detrás de la puerta en el cumpleaños de su nieto, escuchando risas de las que no es parte? Eso me rompió más que cualquier traición. Finalmente, Carmen abrió la puerta con una cara de sorpresa que no pudo disimular. «Ay, papá, ¿no te avisé? Decidimos posponer el cumpleaños para la semana que viene», me dijo, pero por encima de su hombro pude ver a Roberto, a los niños, y sentados en el sillón de la sala, a don Rodrigo y doña Esperanza. No habían pospone nada. Estaban celebrando el cumpleaños de Sebastián, pero sin mí. Yo no estaba invitado a la celebración íntima. Los abuelos que merecían estar ahí eran los Mendoza. Yo era el abuelo de segunda categoría, el que podía venir después, cuando fuera conveniente. ¿Y sabe qué hice? «No te preocupes, mija», le dije a Carmen con toda la calma que pude juntar. «Entiendo perfectamente». Le entregué el regalo. «Esto es para Sebastián. Cuando tengas tiempo, se lo das». Carmen tomó el cofre sin abrirlo. «Gracias, papá. Te llamo en la semana y coordinamos para que vengas otro día». Me fui caminando lentamente hasta la parada del colectivo. Durante todo el trayecto a casa, no pude sacarme de la cabeza la imagen de don Rodrigo sentado en el sillón de la sala, riéndose con los nietos que para mí eran el señor y para él eran abuelo Rodrigo. Esa noche abrí la cuenta de ahorros por internet y vi el saldo, $47,000. $47,000 ahorrados durante 14 años para nietos que no sabían mi nombre. Dinero que había apartado trabajando fines de semana, feriados, vacaciones. Dinero que representaba miles de horas de trabajo extra, miles de sacrificios, miles de sueños de verlos graduarse de la universidad sin preocupaciones económicas.
Pero ¿para qué servía ese dinero si don Rodrigo ya les había asegurado la educación? ¿Para qué servía mi sacrificio si yo no existía en sus vidas más que como el Señor? Era hora de que las cosas cambiaran. Lo que pasó después de ese cumpleaños, al que no fui invitado, fue un despertar que debería haber tenido años antes. Durante toda esa semana no recibí ni una llamada de Carmen para coordinar una nueva visita. Sebastián no me agradeció el regalo que le había hecho. Ni siquiera supe si lo había abierto. Era como si yo hubiera dejado un paquete en una puerta equivocada. El viernes de esa semana decidí pasar por la casa a la hora en que sabía que los niños volvían del colegio. Quería ver a mis nietos, hablar con ellos, preguntarles cómo había estado el cumpleaños. Cuando llegué, los niños estaban en el jardín delantero jugando fútbol con Roberto. «¡Sebastián!», le grité desde la verja. «¡Miranda!». Levantaron la vista. Me saludaron con la mano como se saluda a cualquier vecino y siguieron jugando. Roberto se acercó a la reja. «Hola, Fernando, ¿cómo estás?». «Bien, Roberto. Vine a ver cómo había estado el cumpleaños. ¿Sebastián abrió el regalo que le traje?». Roberto hizo una mueca incómoda. Sí, lo abrió. Muy lindo el cofre. Carmen te va a llamar para agradecerte». ¿Sebastián leyó la carta que estaba adentro? ¿Carta? No sé, tendría que preguntarle a Carmen. Era obvio que no habían abierto el cofre, o si lo habían abierto, no le habían dado importancia a la carta donde yo le explicaba a mi nieto quién era su abuelo paterno. «¿Puedo pasar un ratito a verlos?». Roberto miró hacia la casa, después hacia los niños, después de nuevo hacia mí. «Es que estamos en la hora de la tarea, Fernando. Los niños tienen que hacer los deberes del colegio. Mejor coordinás con Carmen para otro día». La hora de la tarea. Pero estaban jugando fútbol en el jardín. La excusa era tan obvia que hasta dolía. Me fui de ahí con una decisión tomada. Esa noche llamé al banco y pedí una cita para el día siguiente. Quería hacer algunos cambios en mi cuenta de ahorros. El lunes por la mañana me encontré con la empleada del banco que había manejado mi cuenta durante todos esos años. Sandra se llamaba, una mujer muy amable que siempre me felicitaba por la constancia en mis depósitos. «Don Fernando, qué sorpresa verlo por acá. ¿Va a hacer otro depósito?». «No, Sandra, esta vez vengo a hacer algo diferente. Quiero cambiar el destino de esta cuenta». Le expliqué mi situación sin entrar en detalles muy personales. Le dije que había estado ahorrando para mis nietos, pero que las circunstancias habían cambiado y quería usar el dinero para otra cosa. «¿Está seguro, don Fernando? Son muchos años de ahorro. 50 a $247 exactos». «Estoy completamente seguro, Sandra. Quiero usar parte de este dinero para ayudar a niños que realmente lo necesiten». Esa misma mañana donamos $30,000 a una fundación que daba becas de estudio a niños de familias trabajadoras. Niños cuyos abuelos, como yo, trabajaban con las manos pero no tenían los recursos para pagarles una educación privada. Los otros $20,000 los dejé en una cuenta nueva para mis gastos personales. Cuando salí del banco me sentía diferente. Por primera vez en años me sentía libre del peso de ahorrar para gente que no me valoraba. Ya no tenía que negarme ese par de zapatos nuevos para depositar $50 más en la cuenta de Sebastián y Miranda. Ya no tenía que trabajar fines de semana extra para juntar dinero para su futuro universitario. Pero lo más importante de todo era que ahora podía tomar decisiones sobre mi propio lugar en esa familia.
Esa tarde llamé a Carmen. Hola, mija. Te quería avisar que este domingo no voy a poder ir a almorzar. Ah, está bien, papá. ¿Estás bien? ¿Te sientes mal? No, estoy perfecto. Es que tengo otros planes. ¿Otros planes? ¿Qué planes? Voy a almorzar con unas personas que sí saben mi nombre. Carmen se quedó callada unos segundos. ¿Cómo que saben tu nombre? No entiendo. No te preocupes, mija. Cuando tengas tiempo para invitarme realmente me avisas. Pero que sea porque quieren que esté ahí, no porque se sienten obligados. Colgué el teléfono sin darle tiempo a responder. Por primera vez en años, el domingo iba a ser mío. Esa semana me anoté en un club de abuelos del barrio. Era un grupo de hombres de mi edad que se juntaban los domingos a jugar dominó, tomar mate, conversar. La mayoría eran como yo, viudos o separados, con hijos grandes que los visitaban poco, con nietos que los conocían a medias. El primer domingo que fui, me recibieron como si fuera familia. «Usted es Fernando», nos contó doña Marta, que es albañil, igual que mi hermano. «Fernando, siéntese acá. Vamos a empezar una partida de dominó». «Fernando, ¿usted sabe hacer asado? Necesitamos a alguien que nos ayude con el asado del domingo que viene. Fernando, mi nombre, no el señor, no el abuelo de Carmen, no el papá de no sé quién. Fernando». Era tan simple y tan hermoso escuchar mi nombre en boca de gente que me acababa de conocer. Pasaron 3 domingos sin que Carmen me llamara. 3 domingos en los que yo estuve ocupado, riéndome con mis nuevos amigos, jugando cartas, ayudando a organizar actividades para el grupo. 3 domingos en los que no extrañé para nada los almuerzos incómodos donde era invisible. El 4.º domingo, Carmen me llamó. «Papá, ¿por qué no has venido? Los niños preguntaron por ti». ¿Preguntaron por mí o preguntaron por el Señor? «Papá, no entiendo por qué estás así. ¿Qué pasó?» «Nada pasó, Carmen. Simplemente decidí pasar mis domingos con gente que me trata como una persona, no como un invitado de compromiso. Pero papá, tú siempre eres bienvenido acá». «¿Bienvenido? ¿Como el domingo del cumpleaños de Sebastián?» Se hizo un silencio largo. Carmen sabía exactamente de qué le estaba hablando. Ese día fue una confusión, papá. Los suegros vinieron de improviso y... Carmen, durante 8 años he sido el señor para mis propios nietos. Durante 8 años he visto cómo conocen el nombre completo del abuelo Rodrigo, pero no saben cómo me llamo yo. Durante 8 años he estado ahorrando dinero para su educación, mientras ustedes me tratan como si fuera un estorbo. ¿Qué dinero, papá? Ahí venía la parte que iba a doler, pero que era necesaria. Durante 15 años, Carmen, yo ahorré más de $50,000 para los estudios universitarios de Sebastián y Miranda. Cada mes, sin fallar, depositaba dinero en una cuenta especial que tenía para ellos. Escuché que Carmen se quedó sin respiración del otro lado de la línea. $50,000. $50,000 exactos. Dinero que ahorré trabajando horas extras, fines de semana, feriados. Dinero que aparté negándome gastos personales durante años. Todo para asegurarles el futuro a nietos que no sabían mi nombre. Y todo eso, Carmen, se fue. Ya no existe. Lo tienen otros niños, que me llaman por mi nombre sin saber quién soy. Papá, yo no sabía. Claro que no sabías, porque nunca te importó preguntarme qué planes tenía para mis nietos.
Siempre asumiste que el abuelo pobre no tenía nada que aportar. ¿Y qué pasó con ese dinero? Bueno, la semana pasada decidí donarlo a una fundación que ayuda a niños de familias trabajadoras a estudiar. Niños que sí iban a valorar el sacrificio de sus abuelos. El silencio del otro lado del teléfono fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Donaste el dinero? $30,000, sí. Los otros 20,000 los tengo guardados para mis propios gastos, porque decidí que es hora de que me trate bien a mí mismo, en lugar de estar ahorrando para gente que no me valora. Papá, pero ese dinero era para los niños. No, Carmen. Ese dinero era para nietos que me conocieran, que me respetaran, que supieran mi nombre. Ese dinero no era para el señor, era para el abuelo Fernando. Carmen empezó a llorar del otro lado del teléfono. Papá, perdóname. Yo no me di cuenta de que las cosas habían llegado tan lejos. Carmen, no es solo que no te diste cuenta, es que nunca te importó darte cuenta. Durante años me conformé con las migajas de atención que me daban, pero ya no más. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? No sé si se puede arreglar, Carmen. Lo que sé es que de ahora en adelante, si ustedes quieren que yo sea parte de la familia, van a tener que demostrar que realmente me quieren ahí. No como el señor, sino como el abuelo Fernando. Esa conversación marcó el comienzo de algo completamente nuevo. Carmen colgó el teléfono prometiendo que iba a hablar con Roberto y con los niños, que iban a cambiar las cosas, que me iban a demostrar que yo era importante para ellos. Pero yo ya había aprendido que las promesas son baratas. Lo que importan son los hechos. Decidí tomarme unas vacaciones de la familia. Durante el mes siguiente no atendí llamadas de Carmen, no fui a ningún almuerzo, no aparecí por la casa. En lugar de eso, me dediqué a disfrutar mi nueva vida. Con los $20,000 que me había guardado, me compré ropa nueva. Arreglé algunas cosas de mi departamento, me fui de viaje por primera vez en años. Viajé a la costa por una semana. Me quedé en un hotel modesto pero cómodo. Caminé por la playa, comí en restaurantes, hablé con otros turistas. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vivo, importante, valorado por las personas que conocía. Durante ese viaje conocí a doña Mercedes, una señora de 62 años que también estaba de vacaciones sola. Era viuda. Tenía hijos grandes que vivían en otra ciudad, y como yo, había decidido darse el gusto de un viaje para ella misma. ¿Usted tiene nietos, Fernando?, me preguntó un día mientras tomábamos café en el hotel. Sí, tengo 2, Sebastián y Miranda. ¡Qué lindos nombres! ¿Vienen a visitarlo seguido? Es complicado, le respondí. Y le conté toda mi historia. Doña Mercedes me escuchó con atención, sin juzgarme, sin darme consejos que no había pedido. «Usted hizo lo correcto, Fernando», me dijo cuando terminé de contar. «A veces uno tiene que enseñarles a los hijos el valor de las cosas dejando que las pierdan». Volví de ese viaje renovado, con energía nueva, con la certeza de que había tomado las decisiones correctas. Cuando llegué a casa, tenía 15 mensajes en el teléfono, todos de Carmen. Los primeros eran preocupados. «Papá, ¿dónde estás? Estamos preocupados». Los del medio eran más desesperados. «Papá, por favor, llámame. Los niños están preguntando por ti». Los últimos eran diferentes. «Papá, sé que hice las cosas mal. Necesito hablar contigo». No la llamé de inmediato.
Me tomé mi tiempo, me acomodé en casa, procesé el viaje y después de 3 días le devolví la llamada. Papá, gracias a Dios. ¿Dónde estabas? Fuimos a tu casa, preguntamos a los vecinos, no sabíamos qué había pasado. Estaba de viaje, Carmen, en la playa. Fue muy lindo. ¿De viaje? ¿Solo? Solo, sí. Conocí gente muy interesante. Doña Mercedes me invitó a visitarla la semana que viene en su ciudad. Carmen se quedó callada. Creo que por primera vez se dio cuenta de que yo tenía una vida fuera de mi rol de abuelo secundario. Papá, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a casa? Quiero que hablemos todos juntos. ¿Todos quiénes? Roberto, los niños y yo. Queremos pedirte perdón. Las disculpas se dicen, Carmen, pero el respeto se demuestra. ¿Estás segura de que todos quieren pedirme perdón o solo tú te sientes culpable? Todos, papá. Los niños también. Les expliqué lo que había pasado y ellos también quieren hablar contigo. Decidí darles una oportunidad, pero bajo mis condiciones. Está bien, Carmen. Voy a ir, pero con una condición. Quiero que me traten como lo que soy, el abuelo Fernando. No el señor, no Fernando a secas, el abuelo Fernando. Y quiero que entiendan que esto no es una negociación. O me respetan como merezco, o no vengo más. Sí, papá, como tú digas. El domingo siguiente fui a la casa de Carmen por primera vez en 2 meses. Cuando toqué el timbre, quien me abrió la puerta fue Sebastián. «¡Abuelo Fernando!», me gritó y me abrazó las piernas. Por primera vez en 8 años, mi nieto mayor me había llamado por mi nombre correcto. Sentí que se me llenaron los ojos de lágrimas. «Hola, Sebastián. ¿Cómo estás, mi nieto?» «Bien, te extrañé mucho. Mami nos explicó que nos habíamos portado mal contigo». Miranda apareció corriendo detrás de su hermano. «¡Abuelo Fernando! ¡Abuelo Fernando!». También me abrazó. Escuchar mi nombre y mi título de abuelo en sus bocas era como escuchar música. Carmen y Roberto nos esperaban en la sala. Los dos tenían caras serias, como chicos que saben que han hecho algo malo y van a tener que dar explicaciones. «Papá», empezó Carmen, «queremos pedirte perdón por cómo te hemos tratado todos estos años. Yo no me di cuenta de que te hacíamos sentir como si no fueras importante para nosotros». Roberto también habló. Abuelo Fernando. Yo reconozco que tal vez, sin darme cuenta, contribuí a que los niños no te dieran el lugar que mereces. Siempre hablé mucho de mi papá y poco del tuyo. Los niños también tenían algo preparado. Sebastián se paró frente a mí con una seriedad que me conmovió. «Abuelo Fernando, mami me explicó que vos habías ahorrado plata para cuando yo sea grande y vaya a la universidad. Yo no sabía que vos hacías eso por mí. Y me explicó que te poníamos triste cuando te decíamos el señor en lugar de abuelo Fernando. Perdón, de ahora en adelante siempre te voy a decir abuelo Fernando». Miranda, que tenía 6 años, también habló con su vocecita. «Abuelo Fernando, yo también te pido perdón. ¿Me perdonás?». Era imposible no emocionarse con esas disculpas. Pero yo sabía que las palabras eran fáciles. Lo difícil era mantener los cambios en el tiempo. «Los perdono a todos», les dije. «Pero quiero que entiendan que esto no puede volver a pasar. Yo soy el abuelo Fernando, el papá de su mamá, el que los ama tanto como cualquier otro abuelo. No soy el señor, no soy una visita de compromiso». «Nunca más, papá», prometió Carmen.
Desde ahora vas a ser parte de todo lo que hagamos como familia. Y quiero que sepan, continué, que el dinero que doné a la fundación ya no se puede recuperar. Esa plata ahora está ayudando a otros niños a estudiar. No me arrepiento de haberlo hecho. Está bien, papá, dijo Carmen. Entendemos. Los niños van a estudiar igual. Eso no es problema. Lo importante es que vos estés con nosotros. Ese almuerzo fue diferente a todos los anteriores. Los niños me contaron de sus cosas del colegio. Me preguntaron por mi viaje. Me pidieron que les mostrara fotos. Roberto me preguntó por mi trabajo, por mis planes, por mis amigos del club de abuelos. Carmen se aseguró de incluirme en todas las conversaciones. Pero lo más importante fue cuando Sebastián me preguntó: «Abuelo Fernando, ¿vos querés que te dibuje un dibujo como los que le hago al abuelo Rodrigo?» «Me encantaría, Sebastián. ¿Y puedo ir a conocer tu casa algún día? Nunca fui a tu casa». Era cierto. En 8 años de vida, mi nieto mayor nunca había pisado mi departamento. Siempre los encuentros eran en casa de ellos, como si mi casa no fuera lo suficientemente buena para recibirlos. Por supuesto que pueden venir. El sábado que viene, si sus papás los dejan, pueden venir a pasar la tarde conmigo. Les voy a enseñar mi taller y les puedo hacer algún juguete de madera. Los niños se pusieron contentos con la propuesta. Carmen y Roberto aceptaron sin poner excusas. Cuando me iba ese domingo, me despedí con abrazos reales, no con esos besos obligados de antes. Los niños me gritaron «¡Chao, abuelo Fernando!» desde la puerta. Caminando hacia la parada del colectivo, me sentí diferente. No completamente curado de todo lo que había pasado, pero sí con esperanza de que las cosas podían mejorar. El sábado siguiente, Carmen trajo a los niños a mi departamento por primera vez. Fue una tarde hermosa. Les mostré mis herramientas. Les enseñé a lijar madera. Les hice un avión de papel cada uno. Miranda me ayudó a preparar la merienda. Sebastián me preguntó 1000 cosas sobre mi trabajo de albañil. «Abuelo Fernando», me dijo Sebastián mientras lijaba un pedacito de madera, «¿vos construiste casas de verdad?» «Muchas casas, Sebastián. Incluso ayudé a construir algunas partes del colegio donde vos estudiás». «¿En serio? ¡Qué genial! ¿Me llevas algún día a ver las casas que construiste?» «Por supuesto. El domingo que viene, si quieren, podemos hacer un paseo por el barrio y les muestro algunas de las casas donde trabajé». Era la primera vez que mis nietos mostraban interés real por mi vida, por mi trabajo, por mi historia. Se sentía extraordinario. Desde ese día, las cosas cambiaron de verdad. Carmen empezó a invitarme no solo a los almuerzos dominicales, sino también a cumpleaños, a eventos del colegio de los niños, a salidas familiares. Los niños me llamaban Abuelo Fernando, sin que nadie se los recordara. Roberto empezó a tratarme como un igual, no como el suegro pobre. Pero lo más importante es que yo volví a sentirme como un abuelo de verdad, no como el señor que venía de visita. 6 meses después de aquella conversación telefónica donde les conté sobre el dinero donado, estábamos todos almorzando cuando Sebastián me hizo una pregunta que me llegó al corazón. «Abuelo Fernando, ¿vos estás triste porque diste la plata que tenías para nosotros?» Lo miré a los ojos, a ese nieto que ahora me conocía de verdad, que sabía mi nombre, que venía a mi casa, que me preguntaba por mi vida. «No, Sebastián, no estoy triste.
¿Sabes por qué? Porque ese dinero lo doné cuando ustedes no me conocían. Ahora que me conocen, que saben que soy su abuelo Fernando, que me quieren de verdad, ya no necesito comprar su cariño con dinero. Carmen se limpió los ojos con la servilleta. Creo que recién en ese momento entendió completamente lo que había pasado. Pero, abuelo Fernando, insistió Sebastián, cuando sea grande y vaya a la universidad, ¿vos me vas a ayudar? Sebastián, si para ese momento vos seguís siendo mi nieto de verdad, si seguís viniendo a visitarme, si seguís llamándome abuelo Fernando, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarte, pero ya no voy a ahorrar en secreto. Si necesitas ayuda, me lo vas a pedir directamente, como un nieto le pide ayuda a su abuelo. Y si no tenés plata para ayudarme, entonces te voy a ayudar de otras maneras. Te voy a dar consejos, te voy a acompañar, te voy a apoyar. Un abuelo no es solo dinero, Sebastián. Un abuelo es amor, experiencia, tiempo, compañía. Miranda, que había estado escuchando toda la conversación, me preguntó, «Abuelo Fernando, ¿el abuelo Rodrigo es mejor que vos porque tiene más plata?» Fue Roberto quien respondió antes que yo. «No, Miranda, los abuelos no se miden por la plata que tienen, se miden por el amor que dan. Y el abuelo Fernando los ama muchísimo». Esa respuesta me sorprendió viniendo de Roberto, pero me alegró profundamente. Significaba que realmente había entendido lo que había pasado. Ha pasado un año desde aquella conversación telefónica donde les conté sobre los $50,000 donados. Un año desde que decidí dejar de ser el señor para convertirme en el abuelo Fernando. ¿Y sabe qué le digo? Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Ahora mis nietos vienen a mi casa una vez por semana. Sebastián me está enseñando a usar una tablet que me regaló para mi cumpleaños, comprada con sus propios ahorros. Miranda me hace dibujos que pego en la heladera como si fuera el abuelo más orgulloso del mundo. Carmen me llama por teléfono durante la semana para contarme cosas de los niños, para pedirme consejos, para invitarme a cosas. Roberto y yo nos hicimos amigos de verdad. Hasta jugamos dominó juntos algunos sábados. No voy a mentirle y decirle que todo es perfecto. A veces todavía siento que tengo que recordarles que soy importante. A veces todavía noto que la familia Mendoza sigue siendo la prioridad. Pero la diferencia es que ahora, cuando pasa algo así, yo hablo. Ya no me quedo callado, y ellos ya no me ignoran. El mes pasado, cuando Sebastián cumplió 9 años, hubo 2 fiestas. Una grande en casa de los Mendoza con todos los amiguitos del colegio y otra pequeña en mi departamento, solo la familia íntima. En mi fiesta, Sebastián sopló las velas y pidió un deseo: que el abuelo Fernando viva muchos años más. Don Rodrigo sigue siendo el abuelo rico, el que les da regalos caros y los lleva de viaje. Pero yo soy el abuelo Fernando, el que sabe sus nombres, el que conoce sus sueños, el que los escucha cuando tienen problemas, el que les enseña a trabajar con las manos. Los $30,000 que doné están ayudando a 5 niños de familias trabajadoras a estudiar en colegios privados. Cada 3 meses recibo una carta de la fundación contándome cómo van esos niños, qué notas sacan, cuáles son sus sueños. Es una satisfacción diferente, pero muy grande. Con los $20,000 que me guardé, me compré un auto usado pero bueno. Ahora puedo ir a buscar a mis nietos al colegio cuando Carmen trabaja hasta tarde. Sebastián se siente muy orgulloso cuando ve que su abuelo Fernando tiene auto. Miren, ahí viene mi abuelo.
les dice a sus amigos. También conocí a doña Mercedes en el viaje a la playa, se convirtió en una gran amiga. Viene a visitarme una vez al mes, y yo voy a su ciudad cada tanto. No es una novia, es una compañía, una amistad hermosa que nació cuando decidí cuidarme a mí mismo. El domingo pasado estábamos todos almorzando cuando Miranda me preguntó algo que me hizo sonreír. Abuelo Fernando, ¿cuál es tu apellido completo? Miranda Castillo. Mi apellido completo es Castro Mendoza. Ah, ¿vos también sos Mendoza como el abuelo Rodrigo? No, mi amor. Yo soy Castro Mendoza, pero no tengo nada que ver con la familia Mendoza del abuelo Rodrigo. ¿Y por qué nunca nos dijiste tu apellido completo? Carmen y Roberto se miraron. Era una pregunta inocente, pero que evidenciaba que durante años mis propios nietos no habían tenido curiosidad por conocerme realmente. Porque nadie me preguntó, Miranda. Pero ahora que me preguntas, te lo digo. Fernando Castro Mendoza, 66 años, albañil retirado, abuelo orgulloso de Sebastián y Miranda. ¡Qué lindo, Sebastián! ¿Sabías que el abuelo Fernando también tiene 2 apellidos como nosotros? Era increíble. A los 7 años, Miranda recién estaba descubriendo datos básicos sobre su abuelo paterno. Pero esa es la diferencia entre antes y ahora. Antes, esas preguntas me habrían dolido porque evidenciaban mi invisibilidad. Ahora me alegran porque muestran que mis nietos tienen curiosidad real por conocerme. Hace 2 semanas, Sebastián me hizo una propuesta que me emocionó hasta las lágrimas. Abuelo Fernando, cuando termine el colegio secundario, ¿puedo trabajar contigo en alguna construcción durante las vacaciones? Quiero aprender a ser albañil como vos. No es que quiera ser albañil como carrera, sino que quiere conocer el trabajo de su abuelo, entender de dónde viene su familia paterna, valorar el esfuerzo físico que hice durante tantos años. Por supuesto, Sebastián. Cuando tengas 17 años, si tus papás están de acuerdo, podés venir conmigo a algunas obras. Te voy a enseñar a mezclar cemento, a poner ladrillos, a usar las herramientas. Carmen sonrió escuchando la conversación. Me parece perfecto, papá. Va a ser bueno que Sebastián entienda el valor del trabajo manual. Ese comentario me llenó de orgullo. Durante años me sentí menos que la familia Mendoza, porque ellos tenían empresa y yo había trabajado con las manos. Ahora Carmen valoraba mi trabajo y quería que su hijo lo conociera. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi historia. Para ayudar a este canal, suscríbase aquí y comparta este video, porque todos los días hay una historia nueva y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Mi consejo para cualquier abuelo que se esté sintiendo invisible en su propia familia es este: no esperen a que los valoren. Valórense ustedes primero. No rueguen por amor, exíjanlo. No se conformen con migajas de atención. No ahorren en secreto esperando gratitud futura. Si sus nietos no saben su nombre, si los tratan como el Señor, si siempre son la segunda opción, hagan algo al respecto. Hablen claro, pongan límites, demuestren su valor. Y si no funciona, busquen donde sí los valoren. Yo perdí $50,000, pero gané algo más valioso: el respeto de mi familia y mi propia dignidad. ¿Y usted qué elegiría?
¿Seguir siendo invisible por miedo a perder lo poco que tiene o arriesgarse a ser valorado de verdad? Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted, porque al final lo único que realmente importa no es cuánto dinero tengamos guardado para otros, es cuánto respeto verdadero tenemos en nuestra vida. Y ese respeto, a veces, hay que ganárselo con decisiones difíciles pero necesarias.